Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Libra, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, mi querido Libra, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Muy bien, Libra. Es muy impactante lo que yo he visto con el cuenco tibetano, mi querido Libra. Es como que tú estuvieras lo que es en una selva con muchos animales salvajes y es como que tú te enfrentas, luchas por tu vida, Libra. Al final sales de todo ese tormento, de esa selva, pero con muchas marcas en tu cuerpo, la cual tú inmediatamente, Libra, pues intentas sanar y cicatriza, Libra. Vale. ¿Sabes qué siento, mi querido Libra? Tu vida no ha sido sencillo, cariño. No. A lo mejor tenías expectativas, sueños o confiaste mucho en una persona. A lo mejor has tenido que defender, como se dice, tu familia, tu hogar, tu entorno, tus ideales. Pero es como que cada vez que tú has intentado darte lo que es una oportunidad, siempre te has llevado una gran decepción. Por eso esa imagen Libra de la selva en la cual tú te enfrentas con muchas fieras y tu cuerpo tiene marcas, pero han cicatrizado, Libra. Lo peor ya lo has vivido. Lo peor lo has enfrentado, Libra. Ahora toca vivir. Ahora toca lo que es una oportunidad en tu vida. Es cierto que estas experiencias posiblemente lo vas a llevar siempre contigo, pero tienes que volver a empezar otra vez. No todo el mundo va a ser malo, ni todo el mundo va a venir con esas intenciones de hacerte daño o aprovecharse de las circunstancias. Tómalo como un aprendizaje, tómalo como una lección, porque la vida tiene que continuar, Libra. Tiene que continuar. Hay otra imagen que estoy viendo, es como que hubiera un gato que intenta acercarse. Dicen que los gatos tienen como una conexión lo que es con la parte espiritual. Parece como que existe una persona que siempre te piensa, te recuerda, te añora, o simplemente el universo se va a encargar de que tú coincidas con él o con ella, al margen que si hay contacto o no hay contacto, Libra. Vamos a ver una carta guía, carta consejo, con el tarot de la New. Carta guía, carta consejo, con el tarot de la New, Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Fíjate. Si te das cuenta, Libra, aquí hay un soldado, sea hombre o sea mujer, está en una posición de reposo,
pero también es como que estuviera pidiendo claridad, como que estuviera haciendo lo que es una oración. Al costado hay un lobo blanco que nos hablan prácticamente de tu energía, que nos hablan de tu pureza, de hacer las cosas bien, que nos hablan, mi querido Libra, de que no hay maldad en tu corazón. No hay maldad en tu corazón. Debajo tengo lo que es la carta de la Reina de Copas, Libra. Tú quieres ser feliz, Libra. Tú quieres tener una relación como Dios manda, o tú quieres dar lo que es una oportunidad a tu relación. Porque quizás, corazón, puede ser que en este momento las cosas no están siendo muy claras para ustedes. Pero recuerda, cariño, que tú te liberas de ese tormento, de esa jungla de fieras. Muchas personas han querido, como dice, sacar su tajada de tu parte. Muchas personas han querido hacerte daño, Libra. Cuando lo único que tú has estado haciendo este tiempo es defender la verdad. Porque a ti no te gustan las injusticias. Porque tú eres muy empático con los demás. Tú eres empático con la familia, con tu pareja, con tu entorno. Por eso eres la balancita, Libra. Tú tratas de llevar lo que es el equilibrio. Tú crees en el karma. Tú sabes que todo lo que hacemos en esta tierra se nos devuelve, Libra. Por eso que tú tratas siempre de buscar la justicia. Pero es cierto que en el camino, pues te has topado con personas muy malas o que simplemente te han decepcionado. Tenemos lo que es la carta del carro. La carta del carro representa lo que es al signo de Cáncer. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento agua, como también de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. La carta del carro te dice, tienes que seguir haciendo caso de tu intuición. Las decisiones, los pasos que tú estás dando, estás por lo correcto, te dicen Libra. Pero también me están hablando de un viaje, también me están hablando de una distancia, porque el carro es desplazamiento. A lo mejor algunos de ustedes tienen planes de hacer lo que es un viaje, o algunos de ustedes están intentando hacer un cambio, o hay una persona que está en la distancia, la cual el universo se va a encargar, Papá Dios se va a encargar de que tú coincidas con él o con ella, Libra. Tenemos lo que es la carta del loco, tu signo, Libra, y está al costado de la carta del carro, que nos hablan que posiblemente últimamente tú has estado pensando mucho, puede ser en una persona, pero también lo que es en tu vida, en los pasos que tú has dado, de repente la relación que tú has tenido con una persona, tu juventud, tu infancia, como que tú hubieras abierto lo que es el baúl de los recuerdos, porque la carta del carro también representa la luna y representa sentimientos internos. Como que a veces cuando tú miras para atrás, quizás te da como una tristeza, aparece un suspiro, un recuerdo, una nostalgia, un anhelo, Libra. Pero el carro representa avanzar y está al costado de tu signo la carta del loco. Me dicen, perfecto, Libra. Lo hecho está hecho. No se puede cambiar lo que es el pasado. Tú tienes que continuar con tu vida. Lo que es para ti, el universo te lo entregará. Papá Dios te lo va a devolver. Lo que es para ti. A lo mejor tú añoras tener contacto con una persona, tú añoras estar cerca de la familia, tú añoras de repente esos momentos de tu infancia, tu juventud, que aunque no tengas riqueza o no hayas tenido riqueza, has sido muy feliz. A lo mejor tú tienes la suerte de estar en un país en la cual todo es bueno, positivo, tranquilidad, estabilidad. No estás con miedo, ¿no? Como pasa en algunos países de Latinoamérica, pero aún así tú extrañas mucho tu origen. Tú extrañas mucho posiblemente un momento en concreto. Para muchos de ustedes, Libra, quizás hay una etapa de tu vida en la cual te gustó, en la cual tienes recuerdos especiales o recuerdas a una persona también.
Por eso me dan a entender como que tú hubieras abierto el baúl de los recuerdos. Estás como un poco nostálgico. Escuchas una música, se te hace lo que es un nudo en la garganta, te preguntas qué será de esta persona, si será feliz, no será feliz. Te preguntas tú si volverás a ser feliz, si encontrarás al gran amor de tu vida, si tendrás una oportunidad. Claro que vas a tener una oportunidad, Libra. Recuerda que te ha costado superar muchas cosas, te has enfrentado a muchas personas, te has llevado muchas traiciones, pero sin embargo, con tu inteligencia, con tu perseverancia, has logrado abrirte camino, Libra. Y lo que te viene va a ser especial. ¿Por qué? Porque uno puede tropezar con una piedra una vez. La segunda vez ya no vas a tropezar con la misma piedra, vas a ir con cuidado. Y si tropiezas, vas a aprender algo. Pero al final, corazón, no vas a volver a cometer los mismos errores. Con esto no te digo que siempre tú estés a la defensiva. No, no se puede estar siempre viviendo a la defensiva. Simplemente que vas a saber cuándo tomar una decisión, vas a saber cuándo confiar en una persona al 100%, pero no te vas a cerrar. No te vas a cerrar. Siento como que ahora vas a estar un paso más adelante. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Hay una persona que te recuerda mucho. Hay una persona que anhela posiblemente tener un contacto contigo. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes puede ser que sea una persona con la cual hubo algo, pero para otros quizás familia, amigos, siempre, y tú también lo recuerdas, parece como que se hubiera reactivado algo entre ustedes. Últimamente quizás escuchas su nombre, hay una canción que te recuerda a esta persona, o de repente dices, ¿por qué las cosas han terminado así con él o con ella? Etcétera, etcétera. Todo se va a poner en orden. Has estado pasando por un momento muy tormentoso, ha habido muchos problemas en tu vida. Es como que me hubieras dicho, como que tú me dijeras, Richard, 2024, 2023 ha sido catastrófico para el signo de Libra. Pero este 2025, al menos a partir de este mes, hay como una transformación, como un cambio, como una liberación. Tú vas a sentir como que sueltas una cruz pesada, Libra. Tú vas a sentir un cambio a partir de esta fecha. Está habiendo una transformación para ti, una evolución, un crecimiento. Y no solo lo que es en la parte intelectual, sino también lo que es en la parte espiritual. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pero antes de eso te voy a sacar signos, me estaba olvidando. Signos, Libra. Vamos a ver. ¿Qué signos están lidiando con ustedes? ¿Qué signos están lidiando? Me sale Virgo, Libra tu signo, otra vez Virgo, Aries, Libra tu signo, cariño, Tauro. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Libra. W o M, la letra E, la letra F, la letra H y la letra G. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apellido, apelativo, apodo, como tú llames a esta persona. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2, cariño. La carta de la torre otra vez no, otro Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Mi querido Libra, vamos a ver.
Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Escucha. El número 4 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. ¿Cómo me gustaría que veas bien esta imagen? Pero voy a intentar. La palabra es fuerza, ¿vale? Sino que tengo que tener mucho cuidado con las imágenes porque YouTube lo puede sancionar. Aquí hay un personaje que está como Dios lo trajo al mundo. Está en una posición de meditación, Libra. Todo su entorno parece como que hubiera lo que es un remolino de escombros, Libra. Pero sin embargo, este personaje está en una posición de meditación. Vale, un momento que algo me ha picado aquí. Richa una araña, quizás. A ver, mi querido Libra, mira, esta carta te dice, pase lo que pase en tu entorno, pase lo que pase, porque quizás algunos de ustedes en estos momentos están nerviosos. Quizás me dice Richard, tu lectura muy bonito, pero mi mundo está de cabeza. Recuerda que va a haber un crecimiento, una evolución. Recuerda que tú has estado saliendo de una jungla. Has estado herido, herida, pero todo cicatriza. Vale. El universo, mi querido Libra, no distingue entre negativo y positivo. Si tú estás pasando algo negativo y tú solamente te centras en la parte negativa, el universo te va a dar cosas malas. Es así funciona. Pero si tú dices, bueno, ya pasará, todo pasa por algo, estoy seguro que mañana será un mejor día, el universo te va a compensar. Por eso te dice esta carta, mantén la calma, la fuerza, todo se va a poner en orden. No te pongas nervioso o nerviosa, mi querido Libra. Todo se va a poner en orden. En estos momentos estás nervioso, nerviosa. En estos momentos me dice Richard, no sé qué hacer. Siento que este es el fin. No es el fin. No es el fin. Cuando hay un terremoto, ¿vale, corazón? Cuando hay un terremoto, se cae todo, ¿no? Cuando hay un terremoto fuerte, se cae todo. ¿A qué lleva esto, Libra? Sé que es una desgracia, sé que inclusive mucha gente lo pierde todo, inclusive muchos seres se van lo que es al plano espiritual. Pero esto lleva ¿a qué? A que las personas que viven en ese lugar sísmico saben, son conscientes que hay terremotos continuamente y mejoren lo que es la construcción de las casas. Lleva a que uno tome precauciones, Libra. Y esto pasa mucho lo que es en Perú, mi querido Libra. Mira, en Perú es un lugar sísmico. Y en Perú, corazón, las personas tratan de todas las formas hacer casas de concreto, hacer casas de cemento, de piedras, de columnas. Es cierto que hay personas pues que no tienen muchos recursos y pues lo hacen con lo que pueden, pero solamente lo hacen de un piso. No como aquí en España, las construcciones yo he visto, aquí en España, los techos, hay muchas casas que son de viga de madera. Eso no se ve en Perú mayormente, de 2, de 3, de 4 pisos. Imposible, porque eso no va a resistir lo que es un movimiento. Eso no se ve. ¿Pero por qué pasa esto? Porque aquí no hay sismos casi, no hay terremotos. Habrá un temblorcito, pero no es terremoto. Con esto, ¿qué te quiero decir, mi querido Libra? En este caso, Perú gana experiencia. Sabe que si va a hacer una casa con material simple, no puede hacerlo de 2 pisos, solo de un piso, nada más, ¿vale? Es esto, porque gana experiencia. Aquí te dice Libra, todo lo que a ti te está pasando en estos momentos, que parece un caos, que parece como que tu mundo se derrumba, es una experiencia más. Tú vas a ganar sabiduría, tú vas a ganar madurez, todo se va a poner en orden, va a haber un crecimiento espiritual. Tu fe va a aumentar, Libra. Te vas a encontrar contigo mismo, Libra. Porque este personaje se está encontrando consigo mismo, a pesar que su mundo parece que se está desmoronando en pedacitos. Crecimiento personal. Cuando estamos lo que es en nuestra zona de confort, lo tenemos todo bajo control, no tenemos ambiciones, no nos preparamos.
No ahorramos. Cuando estamos en la zona de confort, pensamos que siempre vamos a estar en paz, pero tiene que pasar algo fuerte para darnos cuenta que ni la felicidad es eterno y tampoco el sufrimiento es eterno. ¿Me entiendes, Libra? Espero que sí. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot vidente de luz. Te voy a dar mucha información con este mazo. Siento esa necesidad de darte mucha información con este mazo, Libra. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Tú sientes, mi querido Libra, como que hay una persona quizás que no supera los 30 años o no supera los 40. Como que esta persona, cariño, no está siendo como muy sincera con ustedes, o están muy nerviosos. Muy nervioso, ¿vale? La carta de 2 de espadas es una carta de tomar lo que es una decisión. Tú quieres que te diga esta persona qué es lo que está pasando. Como dice en esa frase, a mal paso, Richard, dale prisa. Lo que tenga que pasar, que pase. A estas alturas de mi vida, ya estoy preparado y preparada para todo. Estás lidiando con una persona que puede ser Libra, Géminis, Acuario, piel blanca o está un poco bronceado, cabello negro, natural o pintado. Puede ser que tenga tatuajes. La carta de la Reina de Oros, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que tiene, por decirlo así, un alto cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, yo qué sé, corazón, un presidente o una persona que tiene potestad ante los ciudadanos, alguien de seguridad, un policía, ¿por qué no? Esta persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, siempre piensa en ti. Siempre está pensando en ti. No lo hace de una forma negativa, no, porque quiere lo mejor para ustedes, porque tenemos lo que es la carta de la Reina de Oros. ¿Vale? Esta persona, es cierto que a veces su silencio te come, su silencio te incomoda, pero esta persona quiere lo mejor para ustedes. Puede ser mayor de 40 años, muy atractivo, muy atractiva. Puede ser de rasgos mulatos, como también puede ser rubio o rubia. Da igual. Da igual. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Muy bien. Siento, mi querido Libra, con esta carta que me vuelven a decir, te vuelve a recordar, a recargar, que una persona que está cerca a ustedes, puede ser en el trabajo, en tu casa, en tu círculo de amigos, esta persona, cariño, algo oculta. Hay una persona que te está ocultando algo y quiere decírtelo, pero todavía no encuentra el momento oportuno. Inclusive como que le da un poco de pena, de vergüenza, a tener amistad contigo, o conversar contigo, o verte lo que es a la cara, Libra. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño, da igual, con textura normal. Me dicen que no supera los 30 años. Elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, etcétera, etcétera. La carta del 8 de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una persona que está en la distancia, con la cual ustedes han tenido una historia, me dicen. Esta persona quizá fue tu amigo, tu amiga o tu amante, ¿por qué no? Vosotros quizás vienen de un pueblo o vivían cerca de la costa, cerca del mar. Esta persona es cierto que no se pone en contacto contigo porque te da la espalda, pero sin embargo al fondo está el sol, siempre te lleva en su mente. Esta persona, cariño, es como que estuviera esperando que tú digas algo. Parece como que siente que ustedes tienen que hacer algo para recuperar la amistad, la relación o el contacto, como que ellos piensan que ustedes han sido culpables para que lleguen a ese punto, Libra. La carta de Rey de Bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay una persona que baja la guardia. Esta persona está dispuesto a escucharte o dispuesta a hablar contigo,
Una persona muy atractiva, mayor de 30 años diría, pero yo creo que no llega ni a los 40, ¿vale? Pero tú toma lo que mejor suene para ustedes. Cabello rapado, tiene lo que es una mirada muy dominante, o cabello corto, si es mujer, da igual, cariño. Tiene lo que es una mirada muy dominante, un carácter muy fuerte. Tatuajes, algunos de ellos, muy atractivos, vuelvo a decir. Puede ser que vosotros viven lo que es en un lugar donde el terreno es un poco árido, o es una isla, o cerca de la costa, pero no llueve mucho. Bendiciones, mi querido Libra, corazón. Siento que tú resurges como el ave fénix. Siento, corazón, que el universo te da una oportunidad. Tú siempre has actuado con justicia, por eso que el karma va a hacer su labor. Por eso, corazón, que a partir de este mes de marzo, todo lo bueno de este mundo te llega a tu vida. Todo se pone en orden. Aunque quizás de repente en algún momento te sientas como un poco fastidiado o afectado, pero es necesario mover piezas para que tú encuentres tu camino y tu destino. Hasta la vista, Libra, sé feliz. Gracias por tu apoyo.